Hoy vamos a hablar del Reino de León. Desde sus comienzos a la muerte de Fernando III hasta su final con la constitución del Reino Castellano-Leonés. Un reino importantísimo durante el comienzo de la Reconquista. Y que va a abrir estos capítulos dedicados a los cristianos. Primero con León, seguiremos con Navarra, Aragón, etc. Espero que lo disfrutéis y que aprendáis un poquito de nuestra historia medieval, la Reconquista. Somos Antena Historia. Podéis contactar con nosotros cuando queráis. Nos tenéis en Twitter y Facebook, Google Plus o Pinterest. Y por supuesto en nuestro correo electrónico, antenahistoria@gmail.com. Acércate con nosotros y entretente con la historia. Bienvenidos amigos y amigas de Antena Historia a un capítulo más de nuestra serie La Reconquista. Ya vamos por el número 9. Y hoy pues vamos a retomar a los reinos cristianos, que como recordaréis pues lo dejamos a la muerte de Alfonso III. Hemos llegado en el capítulo anterior, si lo habéis oído, que espero que sí, hasta la disolución del Califato de Córdoba. Aunque hoy nos retrotraemos hasta el reinado de Abderramán III para contar la historia paralela cristiana. Así que hoy giramos nuestra mirada hacia el norte y como siempre nos acompaña Francisco Medina Portillo, que es quien nos está relatando toda esta historia de España. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Encantado otra vez de estar por aquí. ¿Qué pasa, Pablo? Se te escucha un poquito de aquella manera, pero bueno. Sí, me parece que tengo el micrófono un poquillo bueno, vale. Me parece que está pidiendo a gritos el cambio. Un plan renove, ¿no? Bueno. Pues vamos al lío y a ver cómo lo solucionamos el tema del sonido ya después. Veamos a ver.
Bien, bueno, pues como decía, pues hoy retomamos otra vez a los cristianos, que ya era hora, porque nos hemos pegado con el Al-Ándalus un buen tiempecito. Y lo hacemos por la lucha al trono que dejó vacante a Alfonso III, que fue un tanto complicado, ¿no, Francisco? Así que cuéntanos un poquito. Pues sí, el problema de la sucesión al trono, pues después de la muerte de Alfonso III, es un poquito embrollado. Parece ser que los tres hijos, como podemos recordar del capítulo anterior que dedicamos, se habían repartido el reino. Estos tres hijos eran García, Ordoño y Fruela, y cada uno pues va a seguir gobernando en la parte que había recibido de su padre. A Fruela le correspondió Asturias, Ordoño le correspondió Galicia y García va a reinar en León. Las relaciones entre los hermanos no eran buenas, especialmente entre García y Ordoño, y todo pues hacía recordar lo que había sucedido en Francia tras la muerte de Ludovico Pío en 840, en que los hijos se repartieron también los reinos y andaron a la gresca entre ellos. García, que va a quedarse con León como hemos dicho, va a ser quien traslade la capital del reino pues de Oviedo a León, y va a tener un reinado relativamente breve, pues solamente reinó 3 años y un mes. Estaba casado con una castellana, hija, y ayudó al conde castellano, que le había apoyado en su rebelión contra su padre, en su expansión por La Rioja en detrimento del rey navarro. A la vuelta de una expedición que realizó contra Arnedo en Logroño, en La Rioja, pues murió en Zamora en las primeras semanas del 914. García va a ser sucedido por su hermano Ordoño, y este era un hombre prudente y previsor que va a continuar la política de su padre, aunque las circunstancias ya no eran tan favorables, pues como tú has dicho al principio del programa, en Al-Ándalus reinaba un nuevo emir, Aterramero, que empieza ya a sofocar la rebeldía y a fortalecer el poder central de Córdoba. Ya durante los reinados de su padre y de su hermano, Ordoño había realizado ya varias expediciones contra territorio musulmán. En una primera tomó la ciudad de Regel y en una segunda expedición pues se dirigió a Évora en el verano del 913 y se saldó con un gran éxito, pues en el asalto de la ciudad murió el gobernador de esta y casi toda la guarnición, y se llevó un gran botín y una gran cantidad de prisioneros. En el cuarto año de su reinado, en el 914, Ordoño realiza una nueva expedición contra tierras de Al-Ándalus, esta vez contra la zona de Mérida, tomando por asalto el castillo de Alange. La cercana Badajoz pues se va a librar de correr la misma suerte, pues a cambio de pagar una fuerte... A partir del 916, como decíamos, la frontera del Duero será el principal objetivo de Abderramán III, ¿no? Sí, a partir de este año cambian las tornas y ahora pues los cristianos van a tener que pasar a la defensiva. Pues ahora ya Abderramán III, con su poder fortalecido interno, va a emprender la tarea de apaciguar un poquito los ánimos de los cristianos. En julio del año 916 entra un ejército musulmán en territorio leonés, saqueando todo a su paso, y al año siguiente el objetivo es San Esteban de Gormaz, al que los musulmanes ponen sitio. A punto de caer esta fortaleza, Ordoño viene en su ayuda y derrota a los musulmanes. En el año 918, junto con el rey navarro Sancho Garcés, Ordoño derrota de nuevo a un ejército cordobés que ha enviado a saquear la frontera del Duero, y a continuación pues ambos reyes avanzan por La Rioja conquistando Calahorra, Arnedo y la fortaleza de Viguera. La respuesta de Abderramán III pues va a ser una gran expedición que va a dirigir él en persona, y en el transcurso de esta expedición los musulmanes toman Osma, San Esteban de Gormaz y Clunia. A continuación el emir se dirige hacia Tudela para socorrer a los musulmanes de esta ciudad sitiados por el rey navarro, y tras tomar Calahorra el emir
se enfrenta a las tropas conjuntas leonesas y navarras el 26 de julio en la batalla de Bar de Junquera, que se va a saldar con una gran derrota de los cristianos. Sin embargo, esta derrota pues no va a desanimar a Ordoño, y en el verano del 921 vuelve a la carga y realiza una atrevida incursión en territorio musulmán, llegando a las cercanías de Sigüenza y volviendo a su reino pues con un inmenso botín. Tras haber vengado de esta manera la derrota sufrida en Bar de Junquera, Ordoño se va a disponer a saldar cuentas también con otros que creía él que eran también responsables de esta derrota cristiana. Estos responsables no son nada más y nada menos que los condes castellanos. Así va a disponer una reunión con los principales condes castellanos junto al río Carrión, y una vez presentes los condes los hace apresar y los lleva a la corte leonesa, donde fueron arrojados a los calabozos. Con esta acción el rey castigaba el espíritu levantisco de Castilla, que no veía esta como la alianza leonesa con Navarra, pero este castigo en la persona de sus condes va a dar sus frutos. Pues a partir del año 923 vamos a ver que los condes castellanos participan de nuevo junto a su rey en la toma de Nájera, que también es entregada al rey navarro. La alianza que tiene Ordoño con Navarra se va a estrechar con el matrimonio de un hijo de Ordoño, llamado Alfonso, con una hija del rey de Navarra, y después también con la del propio Ordoño con otra hija del rey navarro, llamado Sancha. En abril del año 924, tras solamente 9 años y medio de reinado, va a morir Ordoño, y es sucedido por su hermano, por el único hermano que es sobreviviente, que es Fruela II. Aquí Fruela II, bueno, pues que está muy poquito tiempo gobernando, parece que es 1 año y 2 meses. A la muerte de Fruela II va a llevar al reino de León a una situación bastante difícil, ¿no? Porque debía de haber multitud de herederos con los mismos derechos dinásticos y demás, ¿no? Pues sí, a la muerte de Fruela II va a haber un tema de sucesión de difícil resolución. Hasta este momento el prestigio de la monarquía y sobre todo del gran rey Alfonso III había permitido que la corona hubiese recaído sucesivamente en sus 3 hijos sin ningún tipo de crisis dinástica. Pero ahora va a haber una gran cantidad de herederos con derecho a sucesión. Por un lado nos encontramos con los 3 hijos de Ordoño II, Sancho, Alfonso y Ramiro. Por otro lado están también los 3 hijos de Fruela II, Alfonso, Ramiro y Ordoño. La verdad que no eran muy originales con los nombres. Y para complicar todavía las cosas, hay todavía otro más candidato, que es otro hijo de Alfonso III. ¿Cómo no? Te lo digo, esos originales los nombres a tope. Parecen cartagineses, que todos son Aníbal, todos son Amílcar y Asdrúbal. Aquí hay 3 Ramiro y 3 Ramiro y 2 Alfonso. Exactamente, por eso digo, o sea que... Pero... Bueno, pues parece ser que va a haber 2 pactos principales. Por un lado está el que va a proclamar rey al primogénito de Fruela, que va a ser llamado Alfonso Froilaz en la documentación de la época, y por otro el que capitanearon los hijos de Ordoño, especialmente los 2 mayores, Sancho, que era el primogénito, y Alfonso Ordóñez. En un principio triunfa el primer partido, el de Alfonso Froilaz, pero los hijos de Ordoño no van a reconocer esta elección y se van a levantar en armas, contando con el apoyo de la mayor parte de la nobleza de Galicia y, sobre todo, con Navarra. Pues Alfonso Ordóñez estaba casado con una hija del rey de Navarra, como hemos mencionado anteriormente. Con estos apoyos, los hijos de Ordoño consiguen expulsar de León a Alfonso Froilaz en el año 926, que se va a refugiar en Asturias, donde tenía a sus partidarios más decididos y donde siguió reinando varios años más. Los vencedores se van a repartir el botín, correspondiendo a Alfonso Ordóñez el reino de León y a Sancho el reino de Galicia.
Estos dos hermanos van a reinar en buena armonía y a la muerte de Sancho en el año 929 sin sucesión, Galicia va a aceptar sin dificultad el dominio de Alfonso IV, que es como se va a denominar Alfonso Froilaz. En el año, un año más tarde... Bueno, Alfonso Froilaz no, Alfonso Ordóñez, ¿no? Es Alfonso Ordóñez, ya ves. Es que claro, entre tanto Alfonso es normal, o sea que Alfonso IV es Alfonso Ordóñez. Vale, seguimos. Ordóñez, exacto. Bueno, pues al año siguiente de la muerte de su hermano, en el año 930, Alfonso IV toma la decisión de retirarse y hacerse monje, y con este fin va a llamar a su hermano Ramiro, que gobernaba la zona de Bifeo, para que le sucediera en el trono, mientras él va a ingresar en el monasterio de Sahagún. Sin embargo, esta devoción de Alfonso va a ser pasajera, pues al poco tiempo sale del monasterio, se apodera de Simancas y entra en León, aprovechando que Ramiro había acudido en auxilio de la siempre levantisca Toledo. Ramiro, al enterarse del movimiento de su hermano, pues acude raudo con el grueso de su ejército y cerca y toma León, persiguiendo a continuación a su hermano hasta Castilla, donde es apresado y enviado a un calabozo de León. Por su parte, Ramiro, para calmar a Navarra y evitar su intervención en favor del rey destronado, pues va a tomar la decisión de casarse con una hija del rey navarro. Y por su parte también los magnates asturianos enviaron emisarios a Ramiro anunciándole de que estaban de su parte, y también pues va a presentarse en Asturias y apresa a los 3 hijos de Fruela, enviándolos también a León. Una vez ya deshecho de todos sus rivales políticos, en el año del 931, una vez proclamado rey de León, manda cegar tanto a su hermano Alfonso como también a... Joder, como se la gasta el Ramiro II, ¿no? O sea que los dejó ciegos, ¿no? Madre mía. Sí, vamos, esto ya... Sí, ya lo, evidentemente, no podían ser reyes. Pero bueno, pues vamos a ver. Este Ramiro II, tengo yo entendido que es el rey más importante que tuvo León, ¿no? Sí, va a ser el rey más importante pues de la monarquía. Cuéntanos. Entre sus cualidades destacan que era un rey bravo, inteligente, pero también quizás demasiado confiado. Esta confianza suya, este exceso de confianza se va a demostrar sobre todo en Castilla, donde va a renunciar a la política de sus antecesores y va a concentrar el gobierno de aquellas tierras en las manos de un solo hombre, el famoso conde Fernando. En un principio la colaboración entre ambos personajes pues va a dar días de gloria a la monarquía leonesa, pero también le va a producir días amargos conforme la lucha entre ambos se vaya recrudeciendo. Para el rey leonés el principal peligro va a residir, como no, en el nuevo Emir de Córdoba, Abderramán III, bueno, mejor ya podemos llamarlo al califa. Y la lucha contra el musulmán va a ser una constante durante todo su reinado. Su primera campaña contra los musulmanes va a tener como objetivo levantar el cerco que Abderramán III mantenía ya durante cerca de 2 años sobre Toledo, y saliendo de las plazas castellanas del Duero, la expedición cristiana atraviesa la sierra de Guadarrama y ataca y toma Madrid, que va a ser saqueada, aunque no va a conseguir el objetivo principal de la campaña, que era levantar el asedio de Toledo, donde Abderramán III entra en el día 2 de agosto del año 932. En la primavera de 933, el conde de Castilla, avisado de que un ejército musulmán dirige contra Osma y San Esteban de Gormaz, pide la ayuda del rey leonés, y mientras él resiste el primer ataque, Ramiro marcha al encuentro del enemigo, librando combate con él ante de Osma y logrando una resonante victoria. Al año siguiente, el emir cordobés vuelve a la carga y realiza otra nueva expedición contra el Reino de León, pero esta vez los cristianos adoptan una estrategia defensiva, encerrándose en sus fortalezas y negándose a presentar batallas mientras
pues recorrían todo el país. Después de recorrer sin éxito las tierras de León, Abderramán se dirige hacia el este, en dirección a Navarra, pero la reina toda va a salir a su encuentro y pudo parar el golpe, tal vez ofreciéndole un nuevo tributo, por lo que los musulmanes se volvieron hacia Álava, arrasando todo a su paso, incluido la ciudad de Burgos. A su regreso a Córdoba, parece que esta expedición musulmana atacada por Ramiro antes de cruzar el río Duero cerca de Osma, sufriendo un serio descalabro. Durante los años siguientes vamos a ver que el escenario bélico se traslada de la frontera del Duero a Aragón, donde los Banu Qasi habían sido sucedidos por la familia árabe de los tushibíes. En el año 936, estos tushibíes deciden romper sus lazos con Córdoba y piden ayuda a Ramiro para someter la región. Va a ceder gustoso a ayudar a los tushibíes. Sin embargo, la reacción del califa cordobés va a ser rápida y en apenas 2 años somete la marca superior, aunque permite conservar en su puesto a los tushibíes. Sí, pero eran colaboradores necesarios para mantener el orden en la marca superior. En 939, tras haber terminado de someter la marca superior, pues Abderramán III prepara una expedición con la que pretende quebrantar definitivamente la resistencia del leonés. Esta campaña pues la conocemos por los cronistas hispano-musulmanes como la campaña del Poder Supremo. Espérate un momentito, nos quedamos en la campaña del Poder Supremo porque vamos a parar un minutito que tenemos un consejo que dar. Revista Historia de la Guerra. HRM Ediciones, editorial especializada en historia militar, edita ahora la revista Historia de la Guerra, buscando complementar la línea editorial ofertada hasta el momento. A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán, junto a las secciones fijas, los temas más variados, a lo largo de diversos artículos escritos por historiadores de reconocida trayectoria. La publicación tiene un marcado carácter divulgativo y está dirigida tanto al lector ducho en la materia como a aquel que se inicia en la misma por primera vez. Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un cuidado apartado gráfico y abundante cartografía. Nuestro objetivo es potenciar el aspecto didáctico de la historia militar. Por ello, los temas seleccionados buscarán principalmente cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma. En suma, Historia de la Guerra quiere presentarse como una propuesta atractiva y novedosa, que busca complementar la oferta ya existente en el mercado. Puedes suscribirte en www.hrmediciones.com y encontrarnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, @HDelaguerra. Bueno, pues ya tras estos consejitos volvemos y además volvemos con la Poder Supremo pomposo, ¿no? Pero bueno, relátanos en qué consistió esta campaña, Francisco. Bueno, pues a tal efecto se reunió un enorme ejército musulmán dirigido por el propio Abderramán, que a finales de julio llegó ante las murallas de Simancas, donde la guardaba Ramiro con su ejército. La batalla se desarrolló en una llanura cerca, donde el Pisuerga desemboca en el Duero, y duró varios días con resultados inciertos, hasta que Ramiro, advertido que la fuerza de choque del califa combatía flojamente, cargó contra ella y la obligó a retroceder hacia un foso que había hecho excavar para impedir la retirada del enemigo. Detenidos por este obstáculo, los musulmanes perecieron en masa y el mismo califa huyó con tal dificultad que tuvo que dejar en el campo de batalla su coraza de mallas de oro y su Corán, que siempre llevaba consigo en todas sus expediciones.
Fue una rotunda victoria para los cristianos que se culminó 10 días más tarde, el 21 de agosto, con otra victoria contra los musulmanes en un lugar llamado Leocaput, en la provincia de Soria, en la que también intervinieron los navarros. Total, que al final la campaña del Poder Supremo de Derramar se convirtió en el Poder Supremo para los cristianos. Sí, vamos, fue más bien se podía llamar la campaña del desastre supremo. Sí, mame. Pues gracias a esta victoria, el reino leonés se extendió hasta el valle del Tormes, incluyendo las ciudades de Salamanca, Ledesma, Baño, Riva, Alándega y Peña. Los nuevos territorios fueron inmediatamente repoblados por gente de Zamora y de León y de la llanura leonesa. Y más al este, entre Roa y Simancas, la línea del Duero fue consolidada con nuevas fortalezas como Curiel, Peñafiel y Cuéllar. De esta tarea se va a encargar un magnate castellano llamado Asur Fernández, para quien Ramiro II creó el condado de Monzón, junto a Pisuerga y el Carrión. Cuando dices magnate castellano te refieres a un vamos, noble, ¿no? magnate en la denominación astur-leonesa de la documentación es los nobles, la familia noble. Uh-huh. Esta medida de Ramiro II se oponía a las misiones castellanas y a la de un magnate llamado Diego Muñoz, que se había establecido en la parte alta del Pisuerga y gobernaba la región con el título de conde de Sardaña. Fernando González se apresuró a avanzar hacia el sur con el objetivo de repoblar Sepúlveda, cuya posición estratégica le permitía detener los posibles avances del conde de Monzón. Todo esto posiblemente fue el motivo del profundo malestar entre el rey leonés Ramiro y Fernán González. El conde de Sardaña, sin posibilidad de expansión por la creación del condado de Monzón, también se unió al descontento. La reacción del rey va a ser rápida y ambos condescícolos fueron detenidos y encarcelados. Estos acontecimientos tienen lugar a lo largo del año 943, pues para la primavera del año siguiente, Fernán González había sido reemplazado en Castilla por el infante Sancho, que va a ser ayudado por Azul Fernández, y Fernán González va a estar en prisión hasta la Pascua del año 945, cuando tras jurar fidelidad al rey fue liberado de la prisión y se refugió en la parte oriental de Castilla, cerca de la frontera riojana. 2 años más tarde vemos cómo mejoran sus relaciones con la corte leonesa, que vuelve a reclamar sus servicios y le devuelve sus honores, retirando de Castilla al infante Sancho. También durante estos años Ramiro tuvo que hacer frente a desórdenes en Galicia, donde varios hijos de Fruela II conspiraban contra él, hasta que fueron apresados y ejecutados en León. Todos estos conflictos internos pues embotaron el dinamismo agresivo del rey de León, y aprovechando estos conflictos los musulmanes habían realizado varias razzias contra el reino. En el año 940 atacan la llanura leonesa con el objeto de estorbar la repoblación del Tormes. En el 944 atacan el corazón de Galicia. En 947 llegan hasta Zamora, al año siguiente hasta Ortigueira, en la provincia de Lugo, y en el año 950 de nuevo atacan a Galicia. Este mismo año, tras conseguir la pacificación interna, Ramiro realiza su última expedición contra territorio musulmán, llegando hasta Talavera, de donde vuelve con un gran botín y numerosos prisioneros. Tras su regreso, Ramiro hace un viaje a Oviedo y, sintiéndose allí enfermo, se apresura a regresar a León, donde abdica en su hijo Ordoño III el 5 de enero del 951. Todavía vivió algún tiempo más, pues su nombre aparece en los diplomas junto al de su hijo hasta junio del año 951. O sea, que abdica en favor de Ordoño III, ¿no? Pero bueno, este reconocimiento tácito de Ramiro hacia su hijo, al abdicar a su favor, no salvó a Ordoño de nuevas luchas dinásticas, ¿no, Francisco? Pues no, porque este hombre, aunque no estaba desprovisto de gobierno, la verdad es que no va a tener mucha suerte. A nivel interno va a tener que hacer frente a las conspiraciones de su hermanastro Sancho, que era hijo de la segunda esposa de Ramiro II, que va a ser
que apoyado por la reina Toda de Navarra, pues va a intentar reclamar el trono. También va a tener el inesperado apoyo de Fernán González, quien, disgustado con el rey por haberse divorciado de su hijo Urraca, para intentar casarse con una dama de una poderosa familia gallega, de quien va a tener un hijo que después subiría al trono como Bermudo II, pues Fernán González también apoya las pretensiones dinásticas de Sancho. Pero tras conseguir la rehabilitación de su hija, o sea que de nuevo la acepta a su lado el rey Ordoño III, Fernán González retira el apoyo al infante Reverde, que fue derrotado y tuvo que refugiarse en la corte de su abuela Toda. O sea, en Navarra, ¿Qué? ¿no? En Navarra. Vamos, Sancho es el famoso Sancho el Craso, el que hizo su viajecito a Córdoba para someterse a una dieta de adelgazamiento. Vamos, sí, de ese ya hablamos, Sí, vamos, ahora después hablaremos más de él. También tuvo que hacer frente a Ordoño a los condes de Galicia y de Portugal, a los que impuso su autoridad con penas y confiscaciones. Mientras tanto, aprovechando esta debilidad interna, pues los musulmanes hostigaban sin grandes dificultades las fronteras del reino. En 953 se produce una nueva incursión contra Galicia, que se repite 2 años más tarde. Ordoño encarga a Fernán González que castigue estas incursiones y este va a conseguir una rotunda victoria en San Esteban del Gormaz. Poco después se firma la paz entre leoneses y musulmanes, una paz que entró en vigor en el invierno de 955-956 y meses después, a finales de verano o principios de otoño de 956, muere Ordoño III. Va a ser sucedido por su hermanastro Sancho, y este va a realizar Sancho es Craso. Que Craso, pero no por rico, ¿eh? No, por gordito. Como decimos, este nuevo rey se propuso realizar una política firme frente a las pretensiones de la nobleza, aunque sin habilidad. Esta postura le atrajo mucha antipatía. Además, pese a su poca edad, pues contaba por entonces solamente con 25 años, padecía de obesidad que le dificultaba de caminar y de montar a caballo, y por lo que ha pasado a la historia con el sobrenombre que ya hemos mencionado, el Craso. ¿El Craso? Su primer error va a ser a negarse a cumplir el tratado de paz firmado por Ordoño III con Córdoba, lo que provoca una ceifa de castigo durante la primavera de 957 que no pudo repeler. A ello hay que añadir su poco tacto en sus relaciones con Fernán González, que era el magnate con mucho más poderoso del reino. El conde castellano, apoyado por los condes gallegos, se puso al frente de la oposición a Sancho, y antes de que este cumpla 1 año en el trono, en junio de 957, es depuesto y sucedido por Ordoño IV, hijo de Alfonso IV, y que va a ser conocido por la historia como el jorobado y el malo. Anda que no. El jorobado y el malo. Debido tanto a sus defectos físicos, los de jorobado, como por su cobardía y su perversidad, los de malo. Sí. Ahora se me viene a la mente un chiste que decía, Guillo, tío, vaya tela la tía si es fea. Coño, fíjate si es fea, que es coja y le dicen la fea. Este muchacho, igual, el jorobado y el malo, ¿no? Joder. Tyron Bannister, ¿sabes? Lannister. Sí. Vale. Bueno, pues Sancho, apoyado por los navarros, y al principio se mantuvo en León, pero en la primavera de 958 tiene que refugiarse de nuevo en la corte de Pamplona. Desde allí, Sancho, junto con su abuela Toda y el hijo de este, García, que era el rey de Navarra,
se dirigieron a Córdoba para solicitar la ayuda del califa. Van a ser recibidos por el califa en Madina Azahara, y allí el califa se vino a apoyar a Sancho a recuperar el trono a cambio de la entrega de 10 plazas fronterizas, a la vez que le encomendó los cuidados de su médico judío Hasdai para curarle de su obesidad. Todos estos acontecimientos se sucedieron rápidamente, pues a comienzos del 958 Sancho parte de Córdoba con un numeroso ejército musulmán para recuperar su trono. En primer lugar, Sancho ocupa Zamora y en pocas semanas consigue asentarse en la llanura leonesa y en Galicia. La capital, León, le cerró sus puertas y allí resiste Ordóñez, mientras que Fernán González se defiende la frontera oriental de los navarros. Pero a comienzos de 960, el conde castellano es apresado en la iglesia de San Andrés de Cirgüella, en La Rioja, y Ordoño, juzgando todo perdido, decide refugiarse en Asturias para ir desde allí a Castilla. Tras recuperar el trono Sancho, Abderramán III se apresura a exigir el cumplimiento del tratado firmado por el nuevo rey, añadiendo a la entrega de las plazas fronterizas la entrega también de Fernán González. Tanto León como Pamplona intentaron retrasar el cumplimiento de las condiciones del tratado, y cuando el 16 de octubre del año 971 muere Abderramán III, ambos reyes se creen dispensados de cumplir sus compromisos. Sin embargo, el nuevo califa Hakam II va a reiterar su exigencia, y en respuesta Sancho se niega y García, el rey de Navarra, libera a Fernán González, a cambio de que se retire de su apoyo al rey depuesto Ordoño y lo expulse de Castilla. Ordoño, el pobre que no lo quería ya nadie, pues se dirige, no tiene más remedio que también dirigirse a Córdoba, cabizbajo, donde es recibido con todos los honores y también va a solicitar la ayuda del califa para recuperar el trono, a cambio pues de firmar la paz con Córdoba y gobernar asesorado por un consejo nombrado por el propio califa. Aquí, por ejemplo, en este pasaje que hemos visto ahora mismo, esto es un ejemplo claro para los que tratan la reconquista de ese modo maniqueo, o sea, todo o es blanco o es negro, para que veáis que no es, porque Sancho cogió al mando de un ejército musulmán, va a recuperar su trono, o sea que aquí estaban todos mezclados, estos eran muy malos por un lado, muy malos por otro, muy buenos por un lado y muy buenos por otro, o sea, esto era un mare magnum, la reconquista, no es todo tan clarito como mucha gente quiere dárnoslo a contar, ¿no? Muy bueno, ya veremos de una después. Forma un poquito manipulada. Ya veremos después, sí, que prácticamente gran parte Hombre, de su carrera militar fue de mercenario de los reinos Taifra. Evidentemente. Pero ya te digo. Bueno, sí, es que yo te interrumpí. Sí, no, si es por el tuit que te he visto yo. ¿Cómo es? Corramos un estúpido velo. Seguimos. Bueno, pues Sancho, enterado de los tratos de Ordoño, pues se apresura a confirmar su amistad con Córdoba, enviando una embajada que le vuelva a reiterar que el homenaje del rey de León, y esto va a persuadir al califa de seguir apoyando al rey destronado, a Ordoño, que el pobre pues poco después muere en completa oscuridad. Sin embargo, la paz entre León y Córdoba va a ser de corta duración, pues poco después de la muerte de Ordoño, Sancho entra en una coalición formada por todos los soberanos de la España cristiana. Intervienen todos los magnates cristianos, los reyes de León y Navarra y los condes de Castilla y Barcelona. Bueno, pues como decíamos, la respuesta del califa es una ceifa en el año 973 contra las tierras del que consideraba su oponente más peligroso, Castilla. En el transcurso de esta expedición se toma San Esteban de Guzmán y la guerra continúa durante el año siguiente, sucediéndose los ataques musulmanes contra la frontera de Castilla y de Navarra.
A nivel interno, durante el reinado de Sancho, vemos como los vínculos de Castilla con León se van haciendo cada día más débiles hasta el punto de que Castilla era prácticamente independiente. Si bien el vínculo de vasallaje con León, por el cual se reconocía oficialmente la soberanía de esta, nunca se rompió. También tuvo Sancho grandes dificultades que vencer en la zona occidental de su reino, donde los magnates nunca lo vieron con simpatía a este rey impuesto por Navarra. Tras pacificar las tierras de Galicia y Portugal en el verano de 966, Sancho murió en León en noviembre de ese año, posiblemente envenenado por un noble portugués, como recoge el cronista Zampiro. Uh-huh. Y espera, el reino entonces ahora cuando muere Sancho entra en un momento bastante delicado, ¿no? Porque tras la muerte de Sancho, su hijo Ramiro III solo tenía 5 añitos de edad. O sea, y además, ojo, tendría como rival al Manzón, ¿no? Sí, vamos, esto ahora todavía que coinciden las cosas más malas. Una minoría que en esa época siempre es un periodo peligroso para la autoridad real, porque da rienda suelta a los nobles, y en el nivel exterior pues tenemos al fenómeno de Almanzor también dando guerra por todos lados. O sea que un momento súper delicado para el reino de León. Como bien dice, Sancho es sucedido por su hijo Ramiro, que cuenta la tierna edad de 5 años, por lo que la regencia va a ser asumida por su tía paterna Elvira, que era una monja en el monasterio de San Salvador de León. Esta Elvira se adueña del poder, eliminando a la madre del rey, Teresa Ansúrez, y gobernando con un conjunto de magnates y prelados que propugnan la paz a toda costa. A pesar de rodear a la corte del pequeño rey con un gran esplendor a semejanza de los emperadores bizantinos, lo cierto es que se trata de un gobierno débil, decidido a sostenerse con toda serie de excepciones. Así vemos que Castilla sigue obrando cada vez más independientemente. En Galicia, desde el Miño al Mondego, dominaba el conde Gonzalo Menéndez, este era el asesino del rey Sancho, y en las tierras del Pisuerga dominaban las poderosas familias de los Ansúrez y de los Banu Gómez, que, según las conveniencias, aceptaban unas veces la autoridad de Castilla y otras veces la del rey de León. Todos estos bandos rivalizan en tratar directamente con Córdoba, que era en esta época el verdadero poder árbitro de España, era el verdadero poder político. Así, entre los años 970 y 973, la corte califal va a presenciar un desfile constante de embajadas de toda la España cristiana, reconociendo la autoridad del califa. Este periodo de relativa paz se va a romper bruscamente en el verano del año 974, cuando el conde de Castilla, García, realiza una expedición contra el territorio musulmán que toma la plaza fuerte de Deza y llega hasta Sigüenza. El conde castellano, con esta acción, había provocado conscientemente la guerra, aprovechando la enfermedad del califa y el conflicto de este con los idrisíes en el norte de África. Para ello, el conde castellano va a organizar una coalición de la que forma parte los reyes de León y Navarra y los condes de Cerdaña y de Monzón. El objetivo de la coalición era recuperar la plaza de Gormaz, y en marzo del 975 se inicia el asedio. Sin embargo, los sitiados logran resistir, dando tiempo a la llegada de un ejército cordobés de socorro, y a finales de junio, tras el fracaso de un asalto general, las tropas cristianas abandonan el asedio, siendo perseguidas por el ejército cordobés, que va a aprovechar la ocasión para raciar las plazas fronterizas castellanas. Este fracaso de la campaña de Gormaz va a provocar en León la caída de la monja Elvira y su sustitución por la madre del rey, Teresa Ansúrez, que a partir de ahora va a gobernar junto a su hijo, que ya había alcanzado la mayoría de edad. Un suceso notable durante el reinado de Ramiro III va a ser la tercera aparición de los normandos en las costas de España.
En el año 968 los normandos desembarcan en el puerto de Junquera, cerca de Compostela, y en la batalla de Fornellos derrotan y matan al obispo de Santiago Cisnando. Tras esta batalla, los normandos vagaron impunemente por Galicia, robando y saqueando hasta que fueron derrotados y expulsados por un conde llamado Guillermo, que posiblemente se trate del conde Guillermo Sancho, gobernador del ducado de Gascuña, y que por estas fechas se hallaba en Compostela de peregrinación. El reinado de Ramiro III va a coincidir con el ascenso al poder en Córdoba de Almanzor, que pronto va a emprender su carrera militar contra los cristianos. Su primer hecho de armas va a ser un ataque a la frontera del Duero en febrero de 977, durante la cual fue sitiada la fortaleza de Baño y sus alrededores saqueados. En la ceifa de ese mismo verano, Almanzor asalta el castillo de Mola en la frontera castellana. La respuesta del conde castellano no se hace esperar, y en la primavera de 978 se interna en territorio musulmán, llegando hasta la plaza fuerte de Atienza, que es tomada y saqueada. Esta va a ser la última victoria cristiana hasta bien entrado el siglo XI. A continuación viene un periodo de tregua que va a durar hasta el 981, en que Almanzor, ya dueño de la política beta, empieza su carrera de grandes campañas contra los cristianos. El 10 de julio de ese mismo año derrota ante el castillo de San Vicente a Galí, su suegro y viejo aliado, cuyo ejército contaba con tropas castellanas y navarras. Y a continuación, ese mismo año, Almanzor se dirige contra el rey leonés para castigarle por la ayuda prestada a su rival. Ataca a Zamora, cuya guarnición resiste, pero sus alrededores son saqueados, y para contener la invasión, Ramiro III llama en su ayuda al conde castellano y al rey navarro, y juntos los aliados presentan batalla a Almanzor en Rueda, al oeste de Simancas, pero son derrotados y Simancas es tomada. Tras la batalla y a pesar de los avanzados del año, pues ya estamos en otoño, los musulmanes atacan León, aunque no consiguen tomarla. Vale, pues espérate un momento porque vamos a volver a hacer una pausita muy cortita. Ahora seguimos. Después de años de realizar una labor divulgativa respecto a la historia militar a través de diversas webs y publicaciones digitales, HRM Ediciones se presenta como una editorial eminentemente dedicada a la historiografía militar. A las personas que formamos HRM Ediciones nos mueve una pasión por esta disciplina, que cristaliza en la elección de títulos y un precio competitivo. Contamos con 4 grandes colecciones: H de Historia, Libro Convencional, Soldados con Historia y Unidades Emblemáticas. Publicamos principalmente libros cuya temática ha sido poco o nada tratada en nuestro idioma, pero que despiertan un particular interés en el lector. Ofrecemos textos muy trabajados y rigurosos, con una correcta extensión, ilustrados con todos los mapas necesarios para seguir la narración y con las fotos y las imágenes que permitan un mejor seguimiento del texto. HRM Ediciones. La historia como nunca te la habían contado. Pero dime, Antonio, ¿dónde podemos encontrar a HRM? Podéis encontrarnos en www.hrmediciones.com o en las redes sociales Facebook y Twitter, @HRMEdiciones. Pues ya sabéis, HRM Ediciones, la historia como nunca os la han contado. Antena Historia. En Ahora 3J Radio. Soy Antonio Cruz y te pido que nos acompañes en el viaje por la historia. Tendremos varias secciones. Tendremos monográfico, tertulia, consejos, bibliografía, etcétera, etcétera. Todo lo necesario para que disfrutes con nosotros y con la historia. Así que ya lo sabes,
Antena Historia. En ahora 3J Radio. Bien, pues volvemos de esta pequeñita pausa. Y bueno, como bien decía Francisco, atacaron León, no consiguieron tomarla, pero aquí llegamos a un punto en el cual, digamos que los nobles, bueno, los magnates, ¿no?, dan un golpe de timón y afectan al trono, ¿no? Pues sí, esta serie de derrotas quebrantaron muy seriamente la autoridad de Ramiro III y va a ser el momento aprovechado por las grandes familias nobles gallegas y portuguesas para levantarse contra Ramiro y proclamar rey a Bermudo, hijo bastardo de Ordoño III. Durante la primavera y el verano de 982, los reverdes logran imponerse en Galicia y el 15 de octubre de ese año, Bermudo es proclamado rey en Santiago de Compostela. Ramiro reúne su ejército y se apresura a dirigirse contra el usurpador. Los dos rivales se encontraron en Portela de Arena, en la provincia de Lugo, pero la batalla tuvo un resultado indeciso. Ramiro se retiró a León y Bermudo organizó su corte en Galicia. Así van a continuar las cosas hasta que Bermúdez consigue el apoyo del conde de Castilla y de otros magnates en 985. En mayo de ese año, Ramiro es expulsado de la capital y poco después muere mientras intentaba obtener la ayuda de Almanzor. También Bermudo acude a solicitar la ayuda del musulmán y obtuvo de él un ejército que penetró en León, sometió a los magnates rebeldes y se quedó en el reino para garantizar el orden. En septiembre de 985, Bermudo hace su entrada en León, escoltado por las tropas musulmanas. El nuevo rey se va a hacer cargo de un reino agravado de toda serie de compromisos. En primer lugar estaba el protectorado que Almanzor ejercía de facto sobre León. Por otro lado, su victoria había sido, en términos, hablando prácticamente en términos interiores, la imposición de la parte occidental de Galicia y de Portugal sobre la parte oriental del reino, por lo que se va a encontrar constantemente con la reunión de los nobles leoneses y también, como veremos, también de los nobles gallegos y portugueses. Tras conseguir aceptar su autoridad, Ordoño solicitó infructuosamente a Almanzor que retirara sus tropas de León y al negarse la expulsó por la fuerza. La respuesta de Almanzor fue prestar su apoyo a los nobles gallegos y reverdes. Antes de que llegaran estos refuerzos, Bermudo pasó a Galicia y sofocó la rebelión. A principios de 988, Almanzor dirige una ceifa contra el reino de León, saqueando todo a su paso. Dejando la capital a cargo de un conde de su confianza, Bermudo se atrincheró en Zamora, creyendo que allí podría hacer frente a los musulmanes. Pero sus previsiones resultaron ser erróneas, pues León fue tomada por asalto, saqueada e incendiada después de resistir 4 días, y Zamora capituló y Bermudo tuvo que refugiarse en Galicia. Los musulmanes contaron con el apoyo de varios condes contrarios a Bermudo, entre ellos el conde de Sardaña, un noble castellano leonés llamado Gonzalo Bermúdez de Luna y también los Ansúrez de Monzón. Afortunadamente para Bermudo, las intrigas en Córdoba obligaron a Almanzor a suspender la campaña, quedando los condes rebeldes dueños de la tierra conquistada. En la primavera de 990, Bermudo sale de su refugio de Galicia y recupera el control sobre el resto de su reino. Durante los años siguientes, Almanzor centrará sus esfuerzos contra Castilla y Cataluña, periodo que va a aprovechar Bermudo para paliar los estragos sufridos por su reino tras la última invasión musulmana. Todo parece indicar que hubo un pacto entre León y Córdoba, por el cual el rey leonés se comprometía a pagar un tributo anual. Con respecto a Castilla, Bermudo tuvo que seguir la política de sus antecesores de resignarse a admitir la dependencia solamente teórica de Castilla con respecto a León, aunque no obstante Bermudo encontró en el conde castellano García Fernández uno de sus principales aliados, tanto contra los musulmanes como contra los rebeldes internos. Por su parte, el conde castellano fue el único dirigente castellano cristiano que ni pactó ni pagó tributo a Almanzor, defendiendo año tras año su territorio contra la acometida musulmana. Seguramente fue a instancia de este conde castellano de García
que Bermudo decidió reanudar su lucha contra Córdoba, acogiendo en su corte al omeya Abdalá Piedraseca, que había conspirado contra Almanzor. La respuesta del amirí fue fulminante y tras derrotar y apresar al conde castellano en Langa, avanza hacia el territorio y conquista Astorga, obligando a Bermudo a pedir la paz, pagar de nuevo tributo y entregar a los omeya Reverde en noviembre de 995. Al año siguiente, aprovechando las intrigas palaciegas en Córdoba contra Almanzor, Bermudo decide negarse a pagar el tributo. La respuesta de Almanzor es contundente. La ceifa del año 997, la más famosa de todas, va a tener como objetivo Santiago de Compostela. La ciudad y la catedral pues fue rezada hasta los cimientos, respetando solamente la tumba del apóstol. No, pero bueno. Bueno, aquí ahora también nos encontramos también con el mismo problema que habíamos visto antes, ¿no? Que Bermudo II cuando muere, deja a su hijo Alfonso con 5 años de edad. Y bueno, y a la muerte esto de Bermudo II surgen las desavenencias, pero en este lugar, en este momento no son desavenencias dinásticas, ¿no? Sino son desavenencias por la regencia. ¿No es cierto? Sí, es una lucha por el poder. Bermudo muere en septiembre de 999 y en su testamento deja como sucesor a su hijo Alfonso, que contaba solo con 5 años de edad. Por lo tanto, en el mismo testamento, el rey nombra como regente de su hijo al conde Menendo González. El primer acto de gobierno del regente es renovar por 3 años la tregua con Córdoba, y cuando Almanzor muere en 1002, Menendo rompe la tregua, lo que va a provocar que el hijo y sucesor de Almanzor, Almuzafar, dirija su primera campaña contra León. 2 ejércitos musulmanes invaden León, pero lo avanzado de la temporada impone que ambos bandos acuerden una tregua. Al año siguiente se va a producir una querella sobre la tutoría de Alfonso V entre Menendo y el conde de Castilla. Ambos querellantes requerirán el arbitraje del amirí, quien envió al juez de cristianos de Córdoba para dirimir la cuestión. El temor a que una regencia del conde castellano trajese la unión de las fuerzas de León y Castilla contra Córdoba hizo que la decisión fuera que Menendo conservara la regencia, la cual va a mantener hasta su asesinato en 1008. En 1005 se va a producir 2 expediciones musulmanas contra el territorio cristiano, una contra Castilla y otra contra León. En esta última, las fuerzas musulmanas toman el castillo de Luna, donde se guardaba el tesoro real, y en 1007 se va a producir la última expedición de Almuzafar contra la coalición de castellanos, navarros y leoneses, que es derrotada en la batalla de Cluna. Poco después moría Almuzafar y en 1009 estallaba en Córdoba la guerra civil. Paradójicamente, ahora que desaparecía la amenaza musulmana, es cuando va a empezar para la monarquía leonesa las verdaderas dificultades internas. En 1008 el conde Menendo es asesinado en el pueblo de Portugal, y ello coincide con una nueva rebelión de los Banu Gómez, quienes solicitan la ayuda del nuevo dictador amirí ante Ramán Sanchuelo, quien emprende una expedición en pleno invierno, aunque el mal tiempo y los problemas en Córdoba la hacen suspender. Alfonso V contará con el apoyo de la familia de su tutor, asesinado con una hija del cual se va a casar, y con el apoyo de los Laínez de León para acabar con la rebelión. En cuanto al conde de Castilla, aunque amigo de los Banu Gómez, no se puso abiertamente de parte de ellos, pues la muerte de Menendo le abría el camino para ejercer la regencia, lo cual le iba a permitir extender su influencia y lograr las viejas aspiraciones castellanas sobre las tierras del Cea y de Pizarra. Alfonso V no veía con buen ojo esta preeminencia castellana, pero los buenos oficios de su madre, la reina Elvira, evitaron la ruptura. Esta se va a producir con la retirada de la reina de la corte en 1014 y cuando en León se acoja a los nobles castellanos reverdes como la familia de los Velas. Será la muerte de Sancho García, el conde de Castilla, en 1017, cuando Alfonso V cree llegado el momento de expulsar a los castellanos de las tierras ocupadas en la frontera occidental de Castilla. Alfonso recupera fácilmente todo este territorio perdido,
sometiendo a su vez a los condes de Monzón y a los de Cerdaña, que siempre estaban en la órbita de Castilla. Esta actitud hostil con respecto a Castilla va a provocar las vacilantes relaciones con el reino navarro, cuyo rey, Sancho el Mayor, se había convertido en el protector de su cuñado, el pequeño conde castellano García Sánchez. Esta tensión leonesa navarra va a desaparecer cuando Alfonso, viudo de su primera mujer, contraiga en 1023 matrimonio con una hermana de Sancho el Mayor de Navarra, Urraca. Con la paz asegurada por el parentesco con Navarra, Alfonso puede dedicarse a la reorganización interna de su reino y aprovechar la creciente debilidad interna de los musulmanes para recuperar las plazas perdidas más allá del Duero. Su primer objetivo, y también va a ser el último, fue la ciudad portuguesa de Visco, durante cuyo asedio murió por herida de flecha a principios del mes de agosto de 1028. A Alfonso le va a suceder su hijo Bermudo, que contaba a la sazón con 11 años de edad, por lo que la regencia va a recaer en su madrastra, la Navarra Urraca. Ajá, y aquí en este momento León, digamos, entra en la órbita completa de Navarra, ¿no? Y eso va a traer... Sí, aquí vamos a entrar en Navarra en esta época con el rey Sancho el Mayor. Se va a convertir en el árbitro político de la España cristiana. Y, como hemos contado, Alfonso le sucede a su hijo Bermudo, que cuenta con 11 años de edad, por lo que la regencia recae en su madrastra, la Navarra Urraca, que naturalmente va a contar con el apoyo de sus parientes leoneses, los Vélez y los Laines. En teoría, esta hegemonía navarra parecía que iba a traer un periodo de paz en los estados cristianos, pero va a suceder todo lo contrario. Cansada de la protección navarra, Castilla va a buscar un acercamiento con León a través del parentesco, y con este fin el conde castellano, el infante García, pide el matrimonio con la infanta leonesa Sancha, hermana de Bermudo, a lo cual accede la corte leonesa, fijándose la boda para la primavera de 1029. Sin embargo, el 13 de mayo, en la iglesia de San Juan Bautista de León, el infante castellano es asesinado por los Velas, y Sancho el Mayor de Navarra se apresura a apoderarse de Castilla, incluido el territorio situado entre el Pisuerga y el Cea, que León consideraba suyo y que la infanta leonesa llevaba como dote en su matrimonio para acabar con este litigio secular entre León y Castilla. El rey navarro fue más allá, llegando incluso a ocupar la ciudad de Cea. En un primer momento no hay respuesta por parte leonesa, pues la regencia todavía está ejercida por la Navarra Urraca, pero todo va a cambiar en el verano de 1032, cuando Bermudo llega a la mayoría de edad y decide estrechar sus relaciones con Castilla mediante su matrimonio con Jimena, que era hija del difunto conde Sancho García. Al mismo tiempo despide de la corte a su madrastra y a todos los que habían gobernado con ella. Esta actitud desconcertó a Sancho el Mayor, quien ofreció una paz en la cual proponía el matrimonio de su hijo segundo Fernando con la infanta Sancha, con la condición de dejarle el condado de Castilla hasta la orilla del Cea. Momentáneamente el conflicto no se produjo, pero no obstante Sancho, que había empezado a llamarse rey de León 2 años antes, sigue afirmando este dominio, lo cual indica que no había renunciado a sus planes de agresividad. La guerra estalla en 1033 y a comienzos de 1034 Sancho y sus tropas navarras entran en León. En el verano cae Astorga y en ese momento el dominio navarro se extiende hasta la desembocadura del Cea. Por su parte, Bermudo, que en el momento de la invasión navarra estaba en Galicia combatiendo a los rebeldes gallegos, pasó todo el año 1034 reorganizando su fuerza en Galicia y a finales de ese año emprende el camino hacia León, en donde entra a principios de febrero de 1035. Ante la acometida leonesa, Sancho el Mayor tuvo que retroceder, perdiendo todo el territorio conquistado. Paralelamente, Bermudo, gracias a su matrimonio con la hija del conde castellano, se atrajo el apoyo de los castellanos descontentos con la política del rey de Navarra. A la muerte de Sancho el Mayor en 1035, Bermudo va a entrar en conflicto con el conde castellano e hijo de este, Fernando, por la posesión de las tierras entre el Cea y el Pisuerga. Ninguno de los dos príncipes quiere ceder y la guerra se hace inevitable. El choque se produce el 1 de septiembre de 1037 en la batalla de Tamarón,
donde Bermudo es derrotado y muerto. Al carecer de descendencia, Fernando reclama para sí el trono por su matrimonio con la hermana de Bermudo, siendo coronado el 22 de junio de 1038 como rey de Castilla y León. Y con este acto, pues vemos como desaparece la monarquía astur-leonesa y da paso al reino de Castilla. Por primera vez en la historia de España. Ya aparece Castilla y eso seguiremos contándolo, pues. Bueno, el siguiente que vamos a nos toque. dedicarlo a Navarra y a Navarra. Ah, vale. Y después a Aragón pues y a Cataluña y ya después ya... Lo que usted mande, no, es maestro. para seguir la cronología, para no perdernos mucho. Perfecto, entonces pues nada. Bueno, pues creo que hemos llegado ya al final del capítulo 9 de nuestra serie. La verdad es que es interesante y conflictiva como no podía ser de otra manera la historia del Reino de León. De Tronos, ¿no? Efectivamente, es que verás, todo está escrito. Todo está en la historia, todo lo que tú quieras hacer, los Lannister, los Invernalia, todo esto está en la historia de la misma España, o sea, como lo estáis viendo, porque esto es un tira y afloja continuo entre los cristianos con los musulmanes, a favor de los musulmanes, a favor de los cristianos, peleas entre ellos, esto es horroroso. Bueno, pues esa es nuestra historia, una historia bastante desconocida y que bueno, poquito a poco la estamos desentrañando, ¿no? Pero sí es Reconquista. Hombre, que sí es Reconquista, pues claro que es Reconquista. Pero verás tú. Una conquista musulmana, pues esto es una Reconquista. Volvemos. Bueno, es que Francisco lo está diciendo por un poquito de jaleo que había en Twitter con el tema de Reconquista o no Reconquista. Y la verdad es que, bueno, nosotros defendemos la tesis que es Reconquista, evidentemente. Pero bueno, hay gente que sigue, digamos, son gente de la nueva ola, de esta nueva historia, como digo yo siempre. Exactamente, y además un poquito, unas historias, un poquito, digamos, las historias de comunidades autónomas, que cada uno cuenta la que le da la gana, más o menos, ¿sabes? Los reinos españoles son Navarra, Castilla y Aragón. Correcto. Y ya está. Y ya está. Pero tú sabes, ¿no? Que cada vez, por ejemplo, aquí en Andalucía se cuenta una historia donde los musulmanes están idealizados. En Cataluña se cuenta otra completamente distinta. En Castilla, exactamente. En Cataluña la de Traca. En Cataluña no llaman Corona de Aragón, sino Confederación Catalana Aragonesa. En los documentos de la época se dice Corona de Aragón, y los reyes son los reyes de Aragón y conde de Barcelona, bueno, no Cataluña no aparece por ningún lado. Evidentemente, esas polémicas surgen cada 2 por 3. Ya te digo, una vez estaba yo hablando con un chaval de Lérida, el chaval tendría 19 años o poco más. Y me estaba hablando de un gran héroe catalán. Y digo, bueno, ¿de quién me estás hablando? Y me estaba hablando de Indíbil, que luchaba contra los romanos. Digo, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo que eso es exactamente igual que Viriato? Viriato no era un héroe español contra Roma, ¿no? Era un luso, ¿no? Pues evidentemente Indíbil no era un catalán, ¿no? Pues este es el concepto que tenemos las cosas, que nos adueñamos de la historia que nos interesa y escondemos la que no nos interesa. Lo mismo que los reyes de Castilla eran señores de Vizcaya. También, claro. No era del País Vasco ni nada de eso. El País Vasco no, que coño, de Vizcaya, ¿no? Señores de Vizcaya. Y por propia decisión de los propios vascos. Efectivamente, ya ves tú. Más españoles han sido los vascos siempre. De toda la vida de Dios, ¿no? Ya te digo, más español que un vasco no había nunca. Claro, aquí en nuestra Andalucía sufrimos la semilla, ¿no? Porque aquí sale cada descerebrado diciendo que aquí cuando la conquista cristiana fue lo peor que nos pudo pasar. Como sí, claro, por eso te decía. Lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores como si la historia de Al-Ándalus fuera una historia de paz y armonía. Anda que nos perdemos ya entre ellos. Y de pajaritos y todo color de rosa. Pero que verás, vamos a ver, que eso es lo que te estaba diciendo, que es que la historia se manipula y se cuenta según le va y le viene a cada uno. Y en este caso,
pues por desgracia, la historia, que es una cosa común de todos los españoles, se ha transferido a unas comunidades autónomas que llevan su sartén a su ascua cuando les conviene, y además manipulan como les da la gana. Y por cierto, aquí en Andalucía pues nos toca eso, nos toca idealizar al andaluz, que aquí los musulmanes eran la leche y tal, que yo no digo que no, pero que, No, bueno, que vamos a ver. Es lo de las tres culturas. Y vamos, las tres religiones nunca convivieron pacíficamente. También lo hemos estado viendo, ¿no? Con el tema de... Siempre que las tres religiones era una religión la dominante y el resto eran las sometidas. Pasó tanto en época musulmana como después predominio cristiano. Sí, pero es que eso también entra dentro de, digamos, la tesis de o la corriente del buenismo que hay, ¿no? De esta alianza de civilizaciones que cierto presidente de Infastur, recuerdo, tomó, ¿no? La alianza de civilizaciones. Ahí tiene al Erdogan. Porque en las ciudades castellanas, en pleno siglo XV, también había representantes de las tres religiones, pero la religión predominante era la católica y los musulmanes y los judíos estaban sometidos a lo que decían los cristianos. Y exactamente lo igual que pasaba en Córdoba en época del esplendor califá, que los musulmanes eran los que cortaban el bacalao y el resto eran los sometidos. Eso de convivencia pacífica nunca había. Entre personas sí, pero entre religiones no. Pero yo te digo, eso es como tú dices, o sea, una historia de Peter Panesca, ¿no? Algo bueno, muy light. Agustina de Aragón, hay que recordar dónde nació. Bueno, verás tú, lo mismo te sale alguno diciendo que nació en... yo qué sé, ahí tiene Colón, ¿no? ¿Dónde nació Colón? Se están peleando por todos sitios, ¿no? Que si en Cataluña, que si en las Baleares, incluso hay uno que dice que es gallego. Hombre, por favor, faltaría más. Eso lo pone en el Quijote, lo dice claramente. Bueno, vamos a ver, que estamos desvariando. Estamos ya desvariando. Eso, si quieres, cuando terminemos toda la serie de la Reconquista, hacemos un programa que se llame Cabreos Varios de la historia de España. Y entonces ya ahí nos expresamos claramente con toda nuestra mala idea. ¿Te parece bien? Bueno, ¿no? Le va a dar más de uno le va a más de uno le va a dar el sarampión menuito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, y luego uno se queda o no, no, hay que prevenir los infartos. Bueno, pues nada, señores, hemos terminado el capítulo número 9. Como siempre, ha sido un placer contar contigo, Francisco. Como siempre. Anda. Eres más cumplido con luto extremeño. Venga, pues entonces nada, señores, así que nada, hasta el capítulo 10, que vamos a seguir con el Reino de Navarra, donde vamos a contar eso, otro capítulo de Juego de Tronos, o mejor dicho, de la Reconquista, Así que, señores, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Adiós.